Y no puedo dejar de compartirles lo que tengo en mi corazón, que tengo un tiempo ya que está ardiendo. Como iglesia no podemos estar ajenos a lo que pasa en nuestro mundo, ¿no es verdad? Y vemos estas situaciones de violencia que están allá afuera, este caos que hay entre política, social, no sé cómo llamarlo. Pero ¿y qué hacemos como iglesia? ¿Cómo razonamos? ¿Cómo procesamos esto que está sucediendo? Bueno, el compartir de mi corazón el día de hoy trata un poco de esto. ¿Cómo me explico yo que cada vez estos actos de violencia son realizados por personas cada vez más jóvenes? ¿Sabías que de acuerdo con el centro, la CDC, el Centro para el Control de Enfermedades aquí en los Estados Unidos, arroja las siguientes estadísticas? Del 2007 al 2017, los trastornos mentales en Estados Unidos entre los jóvenes de entre 12 y 17 años han aumentado del 8.1 al 15.8%. En tan solo un periodo de 10 años han aumentado 95% los trastornos mentales entre los jóvenes. Estoy hablando de depresión, de no entender su identidad, de crisis de identidad, de ansiedad, de problemas como el suicidio. Están explotando en nuestros jóvenes, en nuestra sociedad. Entre el 2007 y el 2021, la tasa de suicidio entre los jóvenes de entre 10 a 24 años aumentó un 62%. Y luego entre los jóvenes de 10 a 14 aumentó un 200%. Algo estamos haciendo mal. Sí, la sociedad entera, pero también nosotros como iglesia. ¿Tú crees que podemos cambiar el mundo en el que vivimos con leyes correctas? ¿Con imponer ciertas conductas? ¿Con el presidente correcto? ¿O con las políticas correctas? ¿Acaso vamos a solucionar nuestros problemas en las urnas electorales? ¿Vamos a cambiar lo que hay en las mentes y en los corazones de las personas simplemente al rechazar las ideas que no corresponden con las nuestras? ¿No será que necesitamos un cambio más profundo, un cambio de corazón? El hombre siempre ha buscado las respuestas hacia afuera. Nunca se ha ocupado, casi nunca, de ver hacia adentro. El decir, el problema está en mí. El problema y la solución inician en mí. Y decimos, es que yo tengo el derecho. No estoy enfermo, afírmame, yo no soy malo. Yo tengo mi propia verdad, yo decido, es mi cuerpo. Y culpamos a otros de las consecuencias de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir. Y mientras sigamos pensando así y no dejemos que Dios tome el control de nuestros corazones y sea el soberano y rey en nuestro vivir y en nuestro pensar, vamos a seguir viviendo lo mismo. Rechazo en los hogares y violencia, abuso en las escuelas, endoctrinamiento. Vamos a seguir viendo también en las empresas corrupción, avaricia, y en los gobiernos también deshumanización y abuso. No hay ley, no hay gobierno que pueda cambiar la intención del corazón del hombre. Solamente Jesús puede hacer el cambio. Solamente Dios. Es Jesús a quien necesitamos. Y la iglesia, tú y yo, necesitamos hablar y no callarnos y exponernos al rechazo, a la crítica y a las consecuencias, porque para eso estamos aquí. No va a haber paz entre los hombres mientras no haya paz en nosotros mismos. Y no va a haber paz en el hombre, en nosotros mismos, mientras no hagamos la paz con Dios. Y eso es lo que necesita el mundo, hacer la paz con Dios. Esta paz solo puede venir de nuestro entender cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro lugar para con Dios. Solo Dios puede contestar el para qué de tu vida. El famoso pastor Tim Keller decía, el pecado no consiste
simplemente en desobedecer las reglas, sino en poner nuestra esperanza y nuestro significado en algo distinto que Dios. Entonces, como iglesia te quiero invitar a que oremos para que seamos un instrumento de que el mundo entero pueda entender que nuestro propósito, nuestro significado, nuestro valor está en Él y solo en Él. ¿Quieres orar conmigo? Padre amado, gracias Señor por tu palabra, porque en ella podemos encontrar lo que nosotros necesitamos para este tiempo. Te pido que traigas revelación en nuestros corazones y que nos des esa valentía, Señor, esa osadía para hablar y no callar, pero hacerlo con una actitud diferente de la del mundo, no con una actitud arrogante ni violenta, ni soberbia, sino una actitud de amor como tú lo haces, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como te decía, estas cosas he estado meditando esta última semana de que, bueno, tenemos que hablar al respecto. Los pastores, los discípulos de Jesús, tenemos que hablar al respecto. No podemos quedarnos callados lo que sucede allá afuera. Y realmente lo que sucede allá afuera sucede en tu casa. Hemos estado como iglesia, como familia, si es la primera vez que nos visitas, estamos buscando leer la palabra de Dios continuamente. Tenemos aquí en la casa una guía devocional, algunos de ustedes ya la conocen, pero estamos ayudándonos para que lo que leemos durante la semana, la palabra de Dios, estamos haciendo esa lectura colectiva, también estudiamos la palabra desde acá, cada domingo, y nos vamos apoyando, vamos trabajando juntos en esa lectura de la palabra, en ese conocimiento de su verdad. Y hemos estado viendo, bueno, iniciamos en el Génesis hace poco, la vida de estos hombres, Abraham, Isaac, su hijo, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, y ahorita vamos a hablar un poco de este hijo famoso de Jacob. ¿Sí sabes quién es? El hijo más famoso de Jacob, José el soñador. Y tiene que ver, muchos dicen, es que la iglesia, la Biblia, el Antiguo Testamento, pues yo nada más leo el Nuevo Testamento porque lo demás son historias. Historias que ni siquiera somos judíos, así que no nos importa. Perdóname, pero la historia del pueblo judío es la revelación del Dios, nuestro Dios, a la humanidad. Y sin ese conocimiento del Dios del Antiguo Testamento no vamos a poder entender el Nuevo Testamento, ni la carta de amor que Dios nos escribe a nosotros. Entonces la vida de José, si no la conoces, es una vida de sufrimiento, de crisis, de rechazo. Y en esto nos podemos identificar. Nuestra humanidad se refleja en la vida de este hombre. ¿Qué sucedió con este hombre? Bueno, Jacob era el penúltimo. De 12 hombres, el penúltimo fue José. Y José era el hijo favorito de papá. Y como se pueden imaginar, el hijo favorito tiene conflictos con sus hermanos. Como toda familia hispana, norteamericana, judía, cualquier familia, los hermanos hay a veces un poquito de celo. Es que mi papá te quiere más a ti, es que eres la consentida porque eres la mujer. En fin, siempre hay algo, ¿no?, que nos empieza a ocasionar fricciones. Los que tienen hijos saben a lo que me refiero. Entonces este hijo consentido, papá Jacob, le dijo, ¿cómo quiero a mi hijo? Y le voy a dar algo que no le voy a dar a los demás. Y le hizo una túnica, una bata de colores, para que se reflejara en lo físico el favor del papá. Pero José no tan solo gozaba del favor de su padre terrenal, también gozaba del favor de Dios. Y Dios le dio algo que no le dio a los demás. Le dio sueños. Le dio imágenes en su mente de un futuro próspero, de que iba a ser alguien importante. Y eso enardeció más el odio ahora, la envidia de sus hermanos, porque no nos gusta que alguien más tenga lo que yo no puedo tener. En lugar de ver, ¿y qué tengo yo? Pero los hermanos estaban codiciando lo que no era de ellos, el sueño de José. De tal manera fue su odio que dijeron, vamos a matarnos. Al fin somos muchos, no lo va a notar papá. No es cierto. Dijeron, vamos a matarlo, lo odiamos. Y agarraron a este hombre y lo echaron al pozo a sus 17 años, en un pozo. Y le quitaron la bata que le había dado su papá, porque odiaban esa bata, esa túnica. Él representaba el favor de su papá sobre su hijo consentido. Y la destrozaron y le pusieron sangre de un borrego y se la presentaron a su papá con engaños y le dijeron, mira papá, yo creo que un animal despedazó a José y este ya no vive, está muerto. Y el papá triste les creyó. Pero lo que hicieron fue agarrar y vender a su hermano
a estos mercaderes árabes, ismaelitas, traficantes de personas, y se lo llevaron a vender a Egipto. Y allá fue como esclavo José, para vivir sirviendo a un capitán de la guardia del faraón en Egipto que se llamaba Potifar. Y estuvo sirviendo allá alrededor de 10 años hasta que la esposa de Potifar le echó el ojo a José y le dijo: duerme conmigo. Y José dijo: no puedo hacer esto, no voy a pecar ni contra Dios ni contra el hombre que me dio todo en su casa. Y la mujer con engaños le hizo saber a su esposo de que le había hecho creer que había querido abusar de él, y lo metieron a la cárcel injustamente a José por un crimen que él no había cometido. Le despojaron nuevamente de su ropa cuando huyó y lo metieron a la cárcel. Acusado falsamente, rechazado, humillado y después, para colmo, traicionado. Dios le había dado un don, y este don era el de interpretar sueños. Y se dio cuenta cuando 2 oficiales del faraón entraron a la cárcel. Y uno era el copero del rey y otro era el panadero del rey. Y los dos tuvieron un sueño y vinieron a José. Y José les dijo: yo les puedo interpretar su sueño. Y le dijo al copero que el faraón le iba a regresar en su posición de honra como copero del rey. Y al panadero le dijo: ¿sabes qué? Lo siento, pero a ti te van a dar cuello y te van a cortar la cabeza, te van a colgar, te van a cortar la cabeza. Y así fue. Pero el copero, en lugar de recordar lo que había hecho José por él, se olvidó de él y estaba allá en la cárcel olvidado, hasta que un día, te voy a decir, Dios nunca se olvida de nosotros. Llegó el día del cumplimiento del propósito, y José en un día fue sacado de la cárcel al palacio y fue dado el lugar número 2 en toda la nación de Egipto. La gracia de Dios, dice la palabra que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba en su mano. Dios estaba con José. Pero pese a estar en un lugar de privilegio al final, un lugar de poder, no había entendido todavía su propósito. No había entendido su para qué Dios había hecho esto con su vida, sino hasta el final. Lo que había hecho José es haber mantenido su corazón de toda amargura. ¿Te es fácil guardar tu corazón de la amargura y del resentimiento cuando te vienen cosas malas? Cuando no te salen las cosas como tú quisieras. ¿O cuál es tu reacción inmediata? ¿Te dejas dominar y le haces a la gente el fuchi porque no se comportó como esperabas? ¿Le das la espalda a las personas o le agradeces a Dios? Señor, no importa, porque yo sé que de todas maneras tú me amas y vas a hacer algo bueno con mi vida. Es interesantísima la vida de este hombre José. Pero te quiero hablar de otro hombre que hace un paralelo más o menos con la vida de José. No en todo lo que vivió José, pero sí en el entender que Dios tiene un propósito para tu vida. Allá por el año de 1905 nació un hombre que se llamó Viktor Frankl. Y este hombre nació de una familia judía en Viena, Austria. Y desde joven tuvo interés por la psicología y estudió medicina y se especializó en neurología y en psiquiatría. Y llegó a ser un psicólogo muy famoso. Inclusive se codeó con Sigmund Freud y con Andel, creo que se apellidaba el otro famoso psicólogo. Pero a pesar de haber llegado a una posición muy alta, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, es llevado a prisión y a vivir como muchos judíos unas cosas horribles. Lo primero que hicieron con Víctor fue despojarlo de su ropa, humillándole, y en lugar de reconocerle como psicólogo, como persona, como hombre con valor, le hicieron un animal, le dieron un número y fue simplemente un esclavo nuevamente. Pero Víctor se sabía hijo de Dios. Víctor vio morir a su esposa, a sus papás y a su hermano en ese campo de concentración. Sin embargo, Víctor sobrevivió. Justo al terminar la guerra, Víctor escribió un libro, famosísimo libro que ganó muchos premios: El hombre en busca de sentido.
en 1946. Y ahí él comparte sus experiencias y explica cómo es que esta búsqueda de sentido en sus momentos más horribles le dio la motivación para, como ser humano, para sobrevivir. Y esto le mantuvo con vida. Su libro narra cómo muchas personas mueren antes de morir físicamente, al perder su sentido de la vida, su propósito y su motivación. En una entrevista que le hicieron en la revista París, él dijo: me salvé pensando que mi trabajo futuro en la misión, pensando en mi trabajo futuro, en la misión que Dios me daría después de la guerra. Víctor había recibido allí, en ese lugar, en ese campo de concentración, un sueño que le decía: tú tienes propósito, y esto que estás viviendo ahorita le va a ayudar a muchas personas a que puedan tener esperanza de vida. ¿Y qué es el sentido? ¿Tú sabes qué es el sentido? De acuerdo con él mismo, con Víctor, dijo: el sentido es la razón profunda por la cual vives. Algo que da dirección y propósito a tu vida, incluso en medio del sufrimiento, en medio de los problemas, en medio de las crisis. Para Víctor, encontrar sentido no es opcional. Era la motivación primaria del ser humano. Sigmund Freud decía: es el placer. El buscar el placer o el huir del dolor es lo que da propósito a tu vida. Andel decía: no, es la búsqueda de control y de poder. Eso es lo que me motiva la vida. Pero Víctor decía: no, no es eso. Es el entender que tengo un propósito, que tengo una razón para vivir. Eso es el propósito de mi vida. Pero si ese es lo más importante de nuestra vida, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo yo puedo alcanzar ese sentido para vivir? ¿Cómo lo encontró Víctor? ¿Cómo lo encontró José allá también en la prisión de Egipto? ¿Cómo pudieron tener una actitud positiva y no deprimirse y no volverse locos ante tantos problemas, tantas dificultades? Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo, decía: quien tiene un para qué para vivir puede soportar cualquier cómo. Si tienes un para qué, por qué vivir, puedes soportar cualquier cómo. Es muy difícil tener un para qué cuando no crees en nada. Te puedo decir que como Dios le dio sentido a la vida de estos dos hombres, Dios nos puede ayudar a ti y a mí a encontrar sentido en nuestra vida en los momentos más difíciles. Ayudar a encontrar sentido a estos jóvenes que están confundidos y que encuentran propósito en estas cajas de regalo vacías, que creen que te dan propósito, pero cuando las abres no encuentras nada y trae frustración, desesperación. Y por eso están dispuestos a hacer tanta locura, engañados, persuadidos por el mal. Sin embargo, nosotros tenemos una roca firme que nos da propósito a nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar el para qué? ¿Cómo puedo compartir ese para qué con los demás? Déjame darte 3 cosas que yo encontré que le dieron propósito y les decían el para qué a estos hombres. En primer lugar, es recibir el amor de Dios. Yo sé que tú vas a decir: es que yo ya lo conozco, es que yo ya lo he escuchado, es que yo ya lo sé. Sin embargo, dejamos que el amor de Dios compita con otros amores. Así es. A veces amamos más a otras cosas, a una persona, a una meta, a un propósito, más que a Dios. Y por eso tenemos crisis. No permitas que ningún otro amor compita con tu amor para Dios, porque Dios te ama profundamente y te lo ha demostrado. Su amor te da un verdadero valor y te permite que tú le des valor a las demás personas. Cuando tú amas las posesiones, las cosas y todas estas cosas más que a Dios, definitivamente te estás arriesgando a terminar con el corazón roto y con un vacío que te va a dar, que no vas a poder llenar con nada. A José, ese José que estaba ya de esclavo en Egipto, lo habían rechazado sus hermanos, lo habían traicionado y lo habían calumniado, pero Dios siempre estuvo allí con él.
La Biblia nos dice que primero Dios le dio sueños. Estaba con él todo el tiempo. Después, cuando estuvo de esclavo, le prosperó su mano en todo lo que hacía. Y cuando estuvo a punto de pecar, José entendió que eso no estaba bien. Que no estaba bien que durmiera con esa mujer que no era su esposa. No existía la ley, Moisés todavía no había nacido, pero algo había revelado Dios en su corazón, basado en esta relación que José tenía con Dios. Había un conocimiento del corazón de Dios en la vida de José. José sabía, Dios no falla. ¿Escuchaste? Dios no humilla, Dios no traiciona, Dios no te engaña. Quiero decirte a ti que tengo una palabra respecto del amor de Dios para tu vida. No todo mundo lo escucha. Ah, sí, Dios es amor. Sí, lo dice en 1 Corintios, lo dice en Juan. Pero ¿sabías que el Antiguo Testamento te dice que Dios te ama profundamente? Si vas a anotar algo el día de hoy, anota esta cita, por favor. Isaías 54:10. Y te voy a decir lo que dice Isaías 54:10. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. Dios te ama. Recibe su amor. Recíbelo, abrázalo y corresponde a ese amor. Abre tus ojos a ese amor. No vas a encontrar condiciones perfectas en tu vida. Definitivamente vivimos en un mundo caído. Pero aún allí, en este mundo caído, donde te encuentras, su amor siempre te acompaña. Otra cosa que pude aprender respecto de la vida de estos dos hombres, para encontrar nuestro para qué, primero encuentro el amor de Dios hacia mi vida, lo recibo y lo correspondo. Y en segundo lugar, encuentro la tarea que Dios me llamó a hacer. Tengo la necesidad de encontrar mi vida, este propósito. Puede ser un propósito temporal o puede ser mi propósito de vida. No importa, lo importante es que te pongas a trabajar en ese propósito y que seas diligente, que seas honesto, que seas íntegro, que trabajes en ello. Dedícate, porque a través de esta diligencia y de este trabajo y de esta fidelidad, Dios va a tratar con tu carácter. Dios va a tratar con tu vida. Está trabajando en ti para darte algo mejor, para darte algo mayor. José se enfocó en lo que él tenía a mano. Primero fue contratado como un sirviente en una casa y lo hizo con excelencia. ¿Eres excelente en lo que haces? Por pequeña que sea la tarea. En la iglesia, la verdad. En tu trabajo, en tu casa, con lo que haces en casa, con lo que haces en la escuela. ¿Lo haces con excelencia o cómo lo persigues? ¿Cómo puedes querer tener más cuando no eres fiel en lo poco? José lo entendió claramente. Dios estaba con él en todo lo que hacía. En los campos de concentración, Viktor Frankl empezó a trabajar en su sueño y empezó a pensar, ¿cómo voy a ayudar una vez que salga de aquí a las personas que están viviendo lo que yo viví? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? No estaba enfocando en sí mismo, sintiéndose miserable y diciendo qué pobre de mí, sino que estaba pensando a trabajar en lo que Dios le había dado. Algo Dios depositó en ti que tienes que trabajar. Pregúntale, Señor, ¿qué quieres que haga con esto que me diste? Porque así como los hermanos de José se envidiaban unos a otros y decían, ¿cómo yo no tengo esto? ¿Cómo yo no tengo aquel don para trabajar en eso? ¿Cómo yo no puedo prosperar como este otro? Pero Dios puso algo en ti que no lo estás usando por estar viendo el terreno del vecino. Los talentos y los dones que Dios te dio te van a abrir las puertas para el propósito de Dios en tu vida. Nadie tiene lo que tú tienes. Dios te hizo especial y exclusivo para tu propósito. No veas el propósito de tu vecino, de tu hermano, de tu compadre, de tus amigos. Ve el propósito que Dios tiene, porque es igual de valioso que todos. Dios no se equivoca. Todo lo que hagas, hazlo para Dios. Hazlo para Él, hazlo con excelencia. Glorifica a Dios con tu tarea. Y Dios te dará más. En el Evangelio según Mateo, Jesús dijo una parábola acerca de estos talentos. Y le dio a un siervo 10,000 monedas, a otro le dio 5,000 y le dio
1000 al último, pero a todos les pidió cuentas respecto a esas monedas que le dio. Y a los que fueron fieles les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios no nos quiere pasivos, Dios nos quiere productivos con lo que Él nos dio. Dios es un Dios de propósitos. Así que no tiene sentido que te compares con nadie. Ponte a trabajar, que la recompensa viene de Él. Por último, te voy a decir que así como José y así como Víctor eligieron, tú también tienes que elegir tener una buena actitud. Incluso cuando no puedes cambiar la situación, lo que sí puedes cambiar es tu actitud hacia la situación. Alguien dijo alguna vez: tú no puedes cambiar la cara que tienes, pero puedes decidir en la cara que pones. Entonces eso hace la diferencia en nuestra vida. La libertad es la última actitud. La libertad última es la actitud frente a cualquier circunstancia, incluso a las más extremas. Elige perdonar, elige ser paciente, elige no pecar, elige no envidiar, elige no guardar resentimiento, porque qué fácilmente elegimos: venga, lo que me diga el sentimiento, eso hago. ¿Qué hacemos? ¿Me enojo? Ahora sí, me enojo. Elijo enojarme. ¿Por qué? No proceso, simplemente elijo sin responsabilidad. Elige lo mejor. Elige pensamientos que levanten y no que destruyan. Cuando en los campos de concentración le quitaron la ropa a Viktor Frankl, humillando a este psicólogo prominente, humillando a este gran hombre que estudió, que tenía una familia, que era un papá, que era un hermano, no les importó. Sin embargo, él no se veía como lo veían los alemanes nazis. No se veía como un número. Él se veía como un hijo de Dios, con dignidad, con propósito y con un llamado grande. Y eso lo sacó hacia adelante. ¿Cómo te ves tú a ti? ¿Qué actitud tomas ante lo que Dios puso en tu vida y depositó en tu vida? ¿Qué actitud tomas ante tu familia? ¿Qué actitud tomas ante tu trabajo? Ante tus oportunidades y ante tus retos. ¿Te rindes fácilmente? ¿Te dejas derrotar? ¿Dices pobre de mí? ¿O dices no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No se ve bien la cosa ahorita, pero yo voy a poder porque Dios está conmigo, porque no voy solo. Dios quiere que tengamos una conciencia diferente y Él no te va a hacer la tarea. Tú tienes la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad, porque lo tenemos todo. Dios se revela a través de su palabra. Dios se revela a través de la creación, pero también Dios se revela a través de la conciencia que tenemos, en donde el Espíritu Santo nos habla. Entonces, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Vamos o te vamos a seguir esperando aquí de brazos cruzados? ¿Qué decides? Elegir creer es nuestra arma más poderosa. Elegir creer es tu arma más poderosa. El apóstol Pablo le decía la carta a los filipenses en su carta, en Filipenses 4:8 les decía: por lo demás, mis hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensa en esto. Elige pensar en lo bueno, en lo que vale la pena, en lo que construye, no en la crítica, no en lo que te hace una peor persona. José fue tentado muchas veces en su vida. Si lees la historia en la Biblia, puedes ver cómo estuvo rechazado por su familia, encarcelado, pero Dios la sacó adelante. Pero sabes, sus momentos de tentación más difíciles, de reto más difícil, no fue cuando fue de esclavo. Su reto más difícil fue cuando estuvo en una posición de poder, porque ahí fue cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos cuando vinieron. Y dijo: ¿qué hago? Tomo venganza por mi mano y les hago pagar lo que me hicieron vivir, o creo que Dios tuvo propósito en todo lo que viví para traer vida a mi familia y darme un nombre y darme una herencia. Cualquiera de los mileniales hubiera dicho: karma. No, ¿cuál karma?
Fue el momento de oportunidad de decidir: o creo en Dios o me valgo como cualquier humanista por mis propias manos. Quiero leerte este pasaje en la que José les comunica a sus hermanos. Ya les había dicho una vez: no se preocupen, yo entiendo que Dios permitió esto para que yo les pudiera salvar del hambre y les trajera a Egipto. Pero 17 años después que esto sucede, muere Jacob. Y en ese momento, cuando muere el patriarca, los hermanos dicen: ay, ahora sí nos va a dar crán, ahora sí nos va a matar, ahora sí va a tomar venganza. Y tenían miedo. Y fueron delante de él y le decían: por favor, no nos mates. Mira lo que dice Génesis 50 del 18 al 21. Entonces los hermanos de José llegaron y se arrojaron al suelo y delante de José le dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y con bondad les reconfortó. Qué testimonio, qué corazón, qué fortaleza de carácter para elegir actuar con ternura y con bondad en un momento que cualquiera podría haber actuado con deseo de venganza, con resentimiento. Muchas personas tienen años viniendo a la iglesia, oyendo a la iglesia. No estoy diciendo que aquí, pero no era a propósito. Pero no tienen paz consigo mismos yendo a la iglesia. La ansiedad, la culpa, los resentimientos, la falta de perdón, el temor, la tristeza, todas estas emociones nos persiguen aún como creyentes. Y te comparas con los demás. Y son lo que te mueve la envidia y te empiezan a mover cosas que nosotros como hijos de Dios no deberían de movernos. No has entendido tu propósito. No has entendido el llamado que somos un instrumento de bendición para que otros sean salvos. Cada uno de nosotros somos un José. Cada uno de nosotros somos un Víctor, que estamos aquí para la salvación de un mundo que está perdido, que vive en medio de la violencia, del odio y del resentimiento. Y si no es la iglesia, ¿quién? Necesitas, tú primero y yo, necesitamos recibir su amor. Necesitamos entender que tenemos una tarea y necesitamos ponernos a trabajar con una buena actitud, con esa actitud de amor que los demás necesitan ver. Yo te quiero invitar hoy a que elijas una actitud de fe, que esperes lo mejor y que esperes en Dios. Eleazar, ¿me puedes ayudar? Si tú no has recibido nunca este mensaje, si nunca has recibido a Cristo en su corazón, si nunca has en serio tomado esta responsabilidad, yo te quiero invitar a que hoy hagas esta oración conmigo y le digas: ahí en donde estás, Señor Jesús, yo te escojo. Yo entiendo ahora que no es lo mismo venir a la iglesia que ser la iglesia. Yo entiendo ahora que no es lo mismo hablar de tu amor que vivir tu amor y representar tu amor. Yo te escojo a ti. Yo me arrepiento, Señor, reconozco mi necesidad. Entiendo que antes yo mismo pensaba, aún como cristiano, que nadie podía amarme. Pero yo estoy convencido ahora que tú me amas, que me perdonas y que tienes un gran futuro para mí. No importa lo que los demás me digan, no importa lo que los demás piensen, yo puedo ver ese gran futuro, Señor, y lo espero, Señor, con gozo y con una actitud correcta. Rindo mi vida a ti para que tú gobiernes en mi corazón y en mi mente, y no voy a permitir que mentiras me desvíen de tu amor y de lo que tú me dices. Todo lo que pasa en mi vida, todo lo que está a mi alrededor, aunque no tenga sentido, aunque me cause dolor, yo sé que tú lo vas a transformar para bien, que lo vas a usar de la manera que menos espero, porque esa es tu especialidad. Te digo hoy, confía en el amor de Dios. Ríndele tu corazón sin reservas. Confía en Él. En Él vas a encontrar verdadera paz. Vas a encontrar el sentido
para tu vida y en Él encuentras tu porqué. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Habla a cada corazón en esta tarde conforme a su necesidad. Revélanos este amor, Señor, porque lo queremos conocer en profundidad, no superficialmente. Queremos que nuestra vida irradie ese propósito y ese amor. Gracias, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.